Es que en el fondo todos somos un poco artistas. Claro. Distintos conceptos, digamos, de artista, si lo vemos por el lado del famoso o el exitoso, o el artista que crea constantemente. Si vemos el artista que crea constantemente, un niño es artista. Todos buscamos el arte un poco también para hacer terapia, ¿no? En el fondo, porque queremos expresar, queremos sentirnos bien, queremos sentirnos creativos. El arte que no te deja pensar no es arte. El arte que te capta la atención y te idiotizás o te robotizás, eso no es arte. Porque el arte te abre el pensamiento crítico, te abre a otras ideas. Cuando uno siente amor humano, siente compasión por el otro, siente que lo quiere comprender, siente que lo quiere apoyar, eso uno lo traspasa a su arte y no hay manera de que no fluya. Bienvenida Lore, bienvenida a un capítulo más a El artista dentro de la persona. Hoy estamos con Lorena Nittoli. ¿Nittoli o Nittoli? Siempre tuve la duda. Nittoli, no tiene acento, pero no tiene es acento, Nittoli. Claro. Es Nittoli porque es el apellido italiano. Entonces se pronuncia Nittoli, pero es Nittoli. Bien. Siempre bien. La pregunta está del acento, te digo. Claro, porque no tiene. Entonces, Nittoli, me dicen, Nittoli. Bueno, este podcast surge a través de una cuestión de una crisis artística, ¿no? De identidad más que nada artística. Y bueno, y la idea es abrir un poco la charla con gente, con referentes, con amigos, con cercanos que conozco que por ahí están en la misma. Y bueno, y charlar un poco de eso. Pero antes, porque esto va a estar en internet, va a estar colgado en las redes y demás. Y por ahí hay gente que se interesa a ver el programa, pero no nos conoce. ¿Vos qué crees importante de vos para que la gente te conozca y sepa con quién estamos hablando? ¿Cómo te presentarías, básicamente? Ah, bien. Me pasás la tarea a mí para que me presente yo, no me presentás vos. Bueno, muy bien. Es verdad, cada uno tiene como una forma de verse. Claro. Pero bueno, si me tuviese que presentar, es difícil, ¿viste? Autorreferenciarse. Es re difícil eso. Pero se podría decir que soy una persona que le gusta mucho el arte, las distintas ramas del arte, porque yo creo que el arte es uno solo. Entonces... ¿como global, digamos? Sí, es como... es una mirada integral. Ajá. Sería, ¿no? Del arte, porque no es... si bien se ramifican las distintas disciplinas, pero para mí es toda una sola cosa. ¿No? Cuando hablamos de arte se me viene la música, se me viene la escritura, se me viene el teatro, se me viene lo pictórico, lo escultórico, o sea, para mí es todo eso y es... Que es un poco de lo que haces también, ¿no? Es un poco de lo que... No hago todo eso, pero si me tengo que identificar con una rama del arte, ajá, es la escritura. Es la escritura. Es tu fuerte, digamos, tu fuerte en el arte, la escritura. Exactamente. El cuestionamiento viene a partir de ¿qué es ser un artista? Entonces... mi pregunta también viene por ahí. Para vos, ¿qué es ser un artista? Para mí un artista es una persona que busca, que emprende un camino y que está en una búsqueda constante, ¿no? Como criaturas que somos, criaturas que fuimos creados, hay algo que nos moviliza adentro. Está muy relacionado para mí el arte, viste que eso es muy subjetivo, como uno percibe el arte, y para mí el arte tiene que ver con lo espiritual. Entonces son movimientos internos de la esencia humana que todos tenemos. No es que alguien por ahí tiene más talento para tal o cual arte, pero todos tenemos esa necesidad. O sea, si lo tengo que definir sería como una necesidad de crear, de ser creativo. Y siempre estamos siendo creativos, o sea, en la vida, digamos, ¿no? Sí, que nos lleva a sobrevivir también la creatividad. Nos lleva a sobrevivir y a resistir. A resistir, que es importante. Y dentro de todo esto, ¿vos te considerás artista? Es una palabra como que nos vamos etiquetando un poco, sí. ¿Viste? Uh-huh. Es linda la palabra artista porque tiene un significado muy amplio, pero no sé si me defino como artista. Si vos me preguntás a mí, no sé. Yo creo que sí, creativa, una persona creativa. Creativa, porque viste que hay... como hay varias interpretaciones sobre lo que es ser artista, ¿no? Entonces, también un poco va por ahí qué entiende cada uno. Es que en el fondo todos somos un poco artistas, ¿no?
distintos conceptos, digamos, de artista, si lo vemos por el lado del famoso o el exitoso, o el artista que crea constantemente. Si vemos el artista que crea constantemente, un niño es artista. Claro. Entonces, que también viene, ahora que decís del niño, es como la curiosidad, ¿no? De investigar, la inquietud, de aprender también. Totalmente. Fíjate que los chicos apenas empiezan, antes de empezar a hablar, de mencionar palabra, empiezan a dibujar, por ejemplo, a hacer garabatos. Claro. Entonces ya ahí está como la primera impronta, digamos, del niño que crea, ¿no? Y nosotros tenemos eso, algo de lúdico que siempre nos lleva a crear. Y yo siempre digo que el adulto que se dedica un poco al arte en sí, o que quiere desarrollar esa faceta, porque todos las tenemos, digamos, se quiere volver niño de nuevo. O sea, extraña algo del juego. Claro. Extraña algo de la infancia. Sí. Queremos volver a jugar. Y se torna en un juego más serio. ¿Vos crees que entonces viene un poco de ahí la inquietud de crear? Yo creo que sí, que viene un poco de volver a la naturaleza del ser humano. Es como una vuelta a uno mismo, ¿no? Al interior de uno mismo, porque uno se va desarrollando y dice, bueno, va a la escuela, después los que estudian a la universidad o en el trabajo, y nos vamos enajenando un poco de la naturaleza humana. Entonces el arte es como que nos vuelve a conectar con algo que es esencial nuestro de ser humano. ¿Con la esencia, ¿no? con el Es muy filosófica la pregunta. Claro, es que estamos Joaquín. Vamos por ahí. Estamos filosóficos. Y así como ya como público o como consumidora de arte, si se quiere, ¿vos qué ves o qué es lo que te hace llevar a decir, mira, esta es un artista? Porque hay algo que, por eso, volviendo a la cuestión de interpretación de qué es ser artista, hay algo que identifiques vos, que digas... Y se nota, no sé, yo lo noto. Obviamente que es una cuestión perceptiva y subjetiva, claro, ¿no? Porque vamos a decir, bueno, lo notás vos, otra persona quizás piensa otra cosa, pero lo genuino, lo natural, lo que sale del corazón, lo espontáneo, transmite. Siempre lo que es de autor y viene bien desde adentro del ser, eso transmite, ¿no? Entonces, está bien, pero es subjetivo. Distintas perspectivas. Por ahí hay gente que dice, bueno, me conecto más con esta arte, me conecto más con esta. O hay algunos que le emociona una cosa que a otros, que otros no. Por eso te digo que el arte es bien subjetivo. Claro. ¿no? Pero bueno. Sí, acá igual damos opiniones así muy personales, como justamente es una búsqueda. Como también te das cuenta cuando es comercial. Claro. Cuando te das cuenta que es algo en serie, ¿no? Que se va produciendo por una cuestión de cumplimentar un plazo, por ejemplo, de una productora, que vos tenés que presentar tal libro a una editorial, o la saga 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿no? Eso te das ahí cuenta. Aparece la palabra industria, ¿no? Exactamente. Que viene un poco a sistematizar todo lo que es el mundo artístico, lo que es comerciable, justamente. ¿Pero crees que se puede ser artista dentro de la industria? Porque ahí aparece una cuestión que es vivir del arte, ¿no? Que es vivir del arte, algo que muchos sabemos que es difícil, y ahí ¿no? me parece que hay como... El precio del arte, ¿no? El precio del arte. Creo que ahí hay como que hilar más fino, me parece, ¿no? Hay que hacer hay que diferenciar. Porque, a ver... a cualquier persona que le guste un arte particular diría, bueno, me gustaría vivir de mi arte, o sea, que me reditúe económicamente. Pero la realidad es que uno lo tiene que hacer porque te nace, ¿no es cierto? Como decíamos hoy, del corazón, de esa búsqueda, de querer expresar, porque el arte es expresión, es sacarse un poco de tanta presión que tenemos todos los días, expresarlo de alguna manera. Entonces, si nosotros no perdemos el foco, o sea, si no termina siendo solamente un interés económico, porque ahí se termina transformando en una búsqueda de dinero, nada más que por eso. Exactamente. Es como que se pierde algo, ¿no? Como uno en el camino, si se enfoca mucho en lo económico, en la fama, entre comillas. Claro, sí. Se entiende en el éxito, pero el éxito del sistema capitalista, no el éxito real. Sí, y que entiende cada uno por éxito también. Que entiende cada uno por éxito. Creo que se pierde mucho de esto que mencionábamos recién de la esencia humana, ¿no? Entonces, saber ir como balanceando y estar bien parado siempre, bien enfocado en lo que uno quiere, lo que uno
quiere lograr como artista en este caso. Exactamente. Y un debate que a veces suele surgir es de cuándo ocurre un hecho artístico, ¿no? Y si así ocurre y uno cree que necesita compartirlo o exponerlo, esto lo pregunto siempre desde el lado de que a mí dentro de esta crisis no me ha pasado de sentirme expuesto tal vez en un escenario, en un hecho que uno intenta hacerlo artístico, pero se siente expuesto, ¿no? A veces, o esta ansiedad, ¿no? De tengo esta creación y quiero llevarla, compartirla, exponerla y demás. ¿Es realmente necesario que se dé ese hecho de exposición o compartir? Porque me viene algo que decía Dolina, ¿no? Que el hecho artístico se concreta cuando hay un receptor, cuando hay un emisor, perdón, y alguien que lo recibe. Totalmente. Si no, no hay hecho artístico. Exactamente, tiene que haber un intercambio mínimo, ¿no? Es decir, una persona que lea un poema. Acá, en este lugar, en este estudio. Vamos a suponer que no están las cámaras y no estamos siendo grabados, pero con que haya 2 personas escuchando, se da el hecho artístico. Bien. ¿Se entiende? O sea, tiene que haber un receptor, tiene que haber un mensaje, no necesariamente transmitir un mensaje particular, ¿se entiende? Sí. Pero sí un público, cierto público, ¿no? Pueden ser 1, 2, 3 personas. En teatro siempre se dice que basta un foquito de luz, el actor que ponga su cuerpo y 1 o 2 personas mirándolo. O sea, el actor solo con el foquito no puede hacer nada si no tiene público presente. Tiene que haber 1 o 2 personas mínimo para que se dé el convivio, digamos, para que se dé el hecho teatral. Entonces viene un poco por ahí también, si lo traspolamos a todo hecho, a todo hecho artístico. Cualquiera sea la manifestación que elija. Y si no está ese público, ¿lo podríamos llamar ensayo o qué? Sí, también, porque uno a veces lo hace para uno mismo. Claro. ¿No? Con el espejo, decís vos. Claro, viste que uno por ahí se encuentra uno divaga solo. o practica o ensaya y bueno, lo hace para el universo, lo hace para sí mismo. Uno a veces también es su propio público y ahí también empieza a pulir cosas. ¿No? Dice esto va, esto no va, esto me gusta, esto no me gusta. A veces es exigente ese público. Es el más exigente de todos a veces, y a veces no tanto. Claro. Hay casos que no, hay casos que... Es verdad. Es que hay mucha confianza ahí, pero bueno, por eso te digo, es muy subjetivo, vuelvo a decir eso, ¿no? Que son todas opiniones personales pero bueno, sí, yo creo que estando solo uno también se libera de cuestiones, se libera de la mirada del otro, porque ahí aparece este tema de la exposición. Claro. Que es cuando uno está solo y se anima, se libera de la aprobación del otro, ¿no? Claro. Entonces también ahí se da algo. Cuando uno sabe que hay alguien que está mirando. ¿Cómo cambiás, no? La estructura corporal, cómo cambiás. Yo ahora no soy la misma de cuando estaba hablando recién. Antes que vos digas, bueno, ahora vamos a empezar. No soy la misma. Yo cambié en algo. O sea, hay algo en mí que cambió. Y es por eso, es por el hecho de estar expuesta y saber que hay alguien que me está viendo. Que está viendo. En este caso, unas cámaras. Se reacomoda, sí. Un público anónimo que no sabemos quién, pero sabemos que alguien va a estar observando. Entonces, como uno cambia también, ¿no? Que ocurrió mucho en pandemia, ¿no? Eso como... También vi mucho la necesidad de esto de buscar la mirada, ¿no? Entonces, al no tener la presencialidad de la mirada en vivo, digamos, se buscaba mucho esto de las redes. Que traído a colación, en esa época también ya venía con inquietudes y preguntas filosóficas sobre el arte, y había hecho un ciclo, en ese momento estaban de moda los vivos de Instagram, que era la persona dentro del artista. Al revés de que es el artista dentro de la persona. En ese momento el cuestionamiento principal era si se podía separar al artista de la persona. Qué tema ese. ¿Y qué tema? Escabroso. ¿No? Entonces, es cabroso ese tema. Claro. Y bueno, y ahí lo mismo, salir a preguntar a quienes uno considera que tiene una palabra para compartir. Decir, bueno, ¿es posible separar al artista de la persona? Mira, como posible, yo creo
que sí. Ajá. Y lo digo lamentablemente, que en algunos casos sí. Por eso te decía que para mí es un tema escabroso. ¿Por qué te digo esto? A ver. No debería ser así para mí, ¿eh? Esto es una opinión muy personal, pero para mí el artista debería poder expresar lo que es como persona, justamente, ¿no? Claro, si ser estamos integral, hablando como decías hoy. Exactamente, como estamos hablando de esencia personal y naturaleza y todo lo demás, pero bueno, a veces sucede que viene el tema de la máscara también. ¿Qué pasa cuando el artista se pierde en su arte? ¿Cuántos casos hay cuando dicen, bueno, este está loco, ¿no es cierto? Claro. Entre comillas, este se volvió loco, pero loco no en el sentido de loco lindo, ¿viste? O loco sano, que le decimos. Que cuando te empezás a preocupar. Cuando empezás a disociarte. Bien. Cuando empezás a disociar tu personalidad, que hay un montón de casos así. Vos decís, ¿cómo puede ser que esta persona realmente es un personaje en su vida? Porque después cuando conoces un poco más te das cuenta que claro. Que hay otras cosas que uno cuando se cae la máscara, ¿no es cierto? Bien. Entonces crean un personaje no solamente a nivel artístico, sino también a nivel personal. Ahí está, me parece que hay como una cuestión, yo me animaría a decir hasta de salud mental, mirá lo que te digo, por eso dije que eres cabroso. Es que yo creo que el arte en general está asociado a la salud mental. Es parte y necesario a su vez. Totalmente. No lo digo no solo por gente que se dedica a un hecho artístico, sino gente del cotidiano que por ahí no se dedica a otras cosas, pero a su vez necesita esa descarga emocional a través del arte. Ya sea pero el arte es terapéutico. El arte tiene todo su costado terapéutico. De hecho, todos buscamos el arte un poco también para hacer terapia, ¿no? En el fondo, porque queremos expresar, queremos sentirnos bien, queremos sentirnos creativos. Sentimos que nos revitalizamos a través del arte, que intercambiamos con otros, que, bueno, estamos siempre con esa energía que nos lleva. Ahora, esa energía, cuando es descontrolada, aparecen los egos. Bien. Aparece el ego, ¿no es cierto? Ahí, desmedido, porque el ego está bien. Tener un poquito de ego está bien, ¿no es cierto? Porque es la autoestima personal. Ahora, cuando tenemos exceso de ego, ya nos transformamos en egoístas. Bien. ¿No? Entonces, ahí aparece este tema también. Claro, es un tema que también me venía dando vuelta en la cabeza bastante de desilusionarme también de algunos que yo por lo menos considero artistas y admiro y conocerlos personalmente y aparece esto, ¿no? El personaje del ego desmedido. Y aparece una decepción ahí. Y aparece una decepción, ¿no? Pero a mí lo que me lleva... no molestándome por la persona, sino lo reflejo y digo, bueno, ¿qué aprendo yo de esto? ¿Cómo lo tomo? Y cómo vivo a su vez, porque los que alguna vez hemos hecho algo, en mi caso la música, alguna vez teatro que hemos hecho juntos, uno siempre recibe una devolución, ¿no? Cuando expone o cuando comparte. Y por ahí separo estas dos palabras porque justamente en algún momento me he sentido expuesto, pero encontré como el contrapeso o el alivio en la palabra compartir, ¿no? Que no es lo mismo exponer que compartir. Claro que sí, exactamente. Y sí, hay como una locura ahí. Yo siempre pongo de ejemplo la novela de Frankenstein. Ahora que está Frankenstein, ¿viste? Sí. Que está muy en boga por la serie, por la película, perdón. Sí, sobrevivió. Pero en realidad la novela de Frankenstein la escribió Mary Shelley. Mary Shelley, que es una autora mujer, escribe esta novela que es realmente exquisita para leerla, más allá de las películas, que hubo un montón de versiones, no solo y que a su vez son interpretaciones. Totalmente. Claro. Interpretaciones de ese texto, pero el texto es maravilloso y habla un poco de esta locura, la locura de la creación, ¿no? Ese hombre, ese científico en este caso particular, pero quiere crear un hombre, le quiere dar vida a un hombre, ¿no es cierto? Una vida humana. Entonces empieza a buscar diferentes partes de cadáveres y órganos y toda una cuestión muy, muy tenebrosa, digamos, para llevar a cabo su creación. Y cuando logra la creación, por su ego desmedido, esa creación se le viene en contra y la quiere destruir. Entonces hay ahí como una metáfora o si podemos decir una alegoría de la locura
de este ego, cómo te va llevando a cometer a veces cosas atroces por no querer escuchar al resto, a tu equipo, o a tus compañeros, a tu banda, en el caso de los músicos, a tus compañeros, a tu colega en caso del teatro. O sea, a veces uno quiere ir solo, y bueno, eso se te viene después en contra. También uno aprende de esas cosas. Claro, por esta propia ambición, ¿no? De que digo que es como... El reconocimiento es como esa droguita que se vuelve y algunos empiezan a querer más y más y más. Entonces, ahí es como siento que se empieza a desvirtuar. A desvirtuar el hecho artístico. Uh-huh. En este sentido, no, lo haces. ¿Por qué lo haces? Uh-huh. ¿Lo haces porque querés reconocimiento o porque realmente necesitas una forma de expresión o decir algo de otra forma? Totalmente, porque si uno busca la mirada en el otro, volvemos otra vez a esa mirada, el aplauso. Uno busca el aplauso en puridad, ahí hay como una carencia personal, porque uno está buscando la mirada del otro y la aprobación del otro. Claro. Entonces hay toda una cuestión psicológica atrás de ese artista, ¿no? Que todos tenemos un poco de eso también, porque es la realidad. Exacto, sí. Uno publica, uno quiere compartir y uno en el fondo busca, ¿no es cierto?, ese mimo del público. Bien. Uno lo busca, inconsciente o conscientemente, ¿no? Totalmente. Pero uno busca ese mimo. Entonces, cuando eso es desmedido, justamente cuando hay un exceso, no está mal el querer compartir y todo lo demás, pero cuando uno busca ese exceso, bueno, ahí hay una falta que tiene que ver con la persona, ¿no? Claro. Hay algo que uno quiere como llenar. Exacto. Y ahí me parece que se va un poco por otro lado. ¿Con qué objetivo lo haces también? ¿O con qué intención a su vez? Por eso separo estas palabras de exponer y compartir. Siento que hay un sentido, conectándolo con lo de la industria, ¿no? Uh-huh. A veces se hace con el sentido, ¿no? de generar ganancias, uh-huh. o a veces se hace con el sentido de realmente de querer decir algo a través de un hecho. Totalmente, ¿no? Sí, que traspasa la idea solamente de figurar. Hay artistas realmente que quieren figurar. Claro. No les interesa tanto el contenido. ¿Cuántos artistas vemos, ¿no? Entre comillas o subrayado como quieras, pero claro. Artistas de hoy, contemporáneos, digamos, actuales, sí. que salen mucho en las redes sociales y tienen muchos seguidores y llenan los estadios y todo lo demás, pero en el fondo no hay contenido ahí, ¿no? No, uh-huh. no hay hecho artístico realmente, esencialmente y genuino, sino que hay una productora que está atrás, que hasta le dice al artista lo que se tiene que poner, cómo claro. tiene que ser, si tiene que bajar de peso. Por las tendencias. Sí, por las tendencias, una letra que no tiene contenido, un sonido claro. que es repetitivo, que no tiene armonía, no tiene melodía. Entonces también ahí hay un vaciamiento del arte y empieza toda esta cuestión de sociológica, ¿no es cierto? Como nos enseña el sociólogo Bauman, uh-huh. Que él habla de la sociedad líquida. O sea, ¿no? El arte se licúa también. Dentro claro. de la sociedad se licúa, todo es lo mismo. No hay diferencia entre una obra de arte y aquella que no lo es, que puede ser un entretenimiento, simplemente. Claro. Y la obra de arte en sí. Entonces ahí estamos porque como un poco claro, perdidos. Que en realidad se llama la industria del entretenimiento, esto comercial, ¿no? Que hay una línea que está medio difusa entre el arte y lo artístico, ¿no? Uh-huh. Volviendo a la pandemia. Sí. Miraba videitos de Juanes, el de la camisa negra y demás. Sí. El tipo hacía, desde su casa, desde su estudio, análisis de sus discos, de cómo se grabó, una cuestión media nerd así uh-huh. de grabación, que a mí me gusta. Uh-huh. En esa época estaba bastante enganchado con eso. Y hacía análisis, entonces a mí me gustaba ver el estudio que tenía, cómo grababa, etcétera. Y él dice en un momento cuando yo decidí entrar a la industria del entretenimiento, y ahí fue como que me cayó la ficha, porque yo decía, claro, tipo sabe un montón de uh-huh. música, uh-huh. La verdad que para mí, después escuchándolo con más atención, es un excelente músico, uh-huh. compositor y demás. Y claro, y él decidió entrar a la industria de la música. De hecho, él no hacía el estilo que hace hoy, él le gusta mucho el rock, uh-huh. tenía banda de rock y demás. Pero decidió entrar en la industria del entretenimiento, dijo. Bien, lo etiquetó así. Lo etiquetó así y él es como que, bueno, ahí volviendo a la conexión, ¿no? del artista, de la persona y hay demás. Hay un poco ¿no? una relación acá, se me parece así como para hacer una comparación entre la comida rápida
Claro. Que está buenísima, tiene un gusto espectacular, pero sabemos que nos hace mal. Exacto. Y que nos puede volver adictos también, para no mencionar otras cosas, digo, ¿no? Y después está la comida que está muy buena, que es nutritiva. Exactamente. Que sabemos que nos hace bien, ¿no? Entonces, el arte viene por ahí, me parece. Cuando es comida rápida... Es que Spinetta dijo exactamente lo mismo en una entrevista. No me digas. Sí, que la música es el alimento del alma, y así como hay música rápida, de comida rápida... Debe ser que me quedó en el inconsciente, porque yo escucho muchas cosas de Spinetta y me gusta mucho, así que soy súper fan y bueno, seguramente me quedó algo en el inconsciente. Pero digo, seguramente, pero digo, acá está, ¿no es cierto? Si te genera adicción, como las redes sociales que nos están siempre tirando información y todo es arte, entre comillas, ¿no? Todo es arte en las redes sociales cuando no es real eso. Claro, el arte queda como para un grupo de gente que no entendemos, ¿no es cierto? La mayor parte de la gente no entiende qué hace esta gente, por qué todo es tan lento, por qué el proceso creativo lleva tanto tiempo, si nosotros podemos hacer un tema, después otro, en meses podemos producir un disco musical. O menos, incluso... Hoy la carrera de las redes que vos decís todo es la inmediatez, ¿no? Desde que ya hay páginas que te hacen canciones en menos de un minuto, literal. Claro, con una aplicación que te hace la canción en nada, en vos segundos. Le decís, quiero una canción de y la tal letra, cosa, y con letra, melodía, todo. Entonces ahí hay algo que nosotros como seres humanos nos debemos replantear y decir, bueno, ¿qué es la creatividad humana? Y qué es esto que nos están imponiendo de alguna manera, porque el arte que no te deja pensar no es arte. El arte que te capta la atención y te idiotizás o te robotizás, eso no es arte. Porque el arte te abre el pensamiento crítico. Te abre a que vos pienses, a que vos, ¿no? Cuando uno agarra un libro y lee, te abre a otras ideas, te abre, ¿no? Hay como una apertura. Cuando eso se cierra y uno va por una línea, por un camino y siempre consume lo mismo, hay como un círculo vicioso, ya entra en una adicción y como sabemos las adicciones y los excesos nos hacen mal en todo, en el arte y en cualquier... en lo que sea. En lo que sea. Nada en exceso. Quería volver un poquito sobre, que medio que lo pasamos por alto, lo del artista y la persona, ¿no? Porque vos decías esto... que no te gustaría que sea así, pero a su vez crees que es necesario separarlos. ¿Cómo lo vivís vos, mejor dicho? ¿Cómo lo vivís vos? Como yo lo vivo, que es mi ideal y mi norte, ¿no? Y como lo vivo, las dos cosas, tiene que estar armonizadas, tiene que haber una armonía, ¿no? Bien. Es decir, como artista uno tiene que expresar lo que siente. Tiene que expresarlo de alguna manera. Obviamente que siempre el arte tiene un lenguaje poético, ¿no? Para expresarlo a través de la música, de la escritura, de la pintura. Exactamente. Siempre hay un lenguaje poético, pero tiene que ver con la esencia de la persona, del artista que lo está expresando. O sea, para mí es esencial eso, que haya una conexión, porque si no se desvirtúa lo que uno está expresando y lo que uno siente. Y tiene que ver con los procesos también. Mirá, te cuento una anécdota chiquitita. Yo el primer libro que escribí de poesía, ahora lo miro y me siento ajena a eso. ¿No? Pasaron 4 o 5 años desde la publicación y yo ahora lo leo y digo, yo no soy más eso que escribí. Eso también está bueno aclararlo, decir, bueno, tiene que ver con lo mío, pero tiene que ver con el proceso personal. Uno se va desarrollando, va teniendo altibajos, o está en un proceso de duelo, o está en un proceso de alegría y de... Entonces lo que va a producir... Exactamente, va a ser distinto. Entonces está bueno respetarse esos procesos y el público también, el lector en este caso, porque también soy muy lectora, contextualizar el autor, ¿no? Y no prejuzgarlo, sino decir, bueno, ¿por qué escribió esto? En el caso mío de literatura o de otro libro de ensayo o académico. Pero ¿por qué escribe esto este autor? Eso es muy importante. Por eso a mí siempre me gusta buscar la biografía del autor, porque sí, bueno, lo es claro. Cuando lees, digamos. Y porque tenés que conocer justamente, porque yo estoy convencida de que hay un lazo
un vínculo entre lo que se escribe y lo que se siente. Okay. Entonces, si uno conoce la biografía, decís, por eso escribió. De este lado vino. Por este lado, ¿no? Y después te encontrás con otro libro posterior, en el caso de la literatura, de los autores como Cortázar, Borges, bueno, los clásicos, Kafka, pero otros autores, ¿no? En general, hablo de la literatura en general, vos te encontrás con distintas obras y decís, pero este libro no tiene nada que ver la escritura con este otro, ¿no? Y es del mismo autor. Y es del mismo autor, parecen personas distintas. Okay. Y es por los procesos vitales, ¿no? Cómo ellos en su vida fueron cambiando, quizás para bien, evolucionando o involucionando, pero la realidad es que la obra artística siempre se separa de su autor cuando ya está publicada, ¿no? Es como extranjero. Cuando ya lo soltaste, digamos, es como que lo pariste. Forma parte de un proceso, porque vos sos el autor. Ok, sí. Forma parte de un proceso personal, pero uno se siente extranjero a veces a lo que produce. Pero a veces es esa obra que vos decís que uno dejó, es la fotografía de ese momento también, ¿no? Totalmente, como sí. usando las metáforas, ¿no? Justamente es eso, la fotografía de cómo uno estaba en ese momento. Está bueno esto que decís porque me hizo pensar también que me ha pasado muchas veces también de hacer canciones que hoy no me dan ganas de tocarlas porque o directamente la siento realmente ajena o por ejemplo he grabado un disco que como que venía en este proceso de que era toda la emoción de poder grabarlo, pero a su vez las sentía ajenas a las canciones, entonces el nexo fue, bueno, es el cierre de una etapa. Claro, totalmente. Entonces esto es el cierre de una etapa donde se vivieron tales cosas y bueno, hoy eso soy yo, o sea, no me hago cargo. Pero digamos, es otra versión. Pero es ahora otra versión. yo cambié, ¿no? Porque tiene que ver con el cambio que uno día a día va generando. Y por eso también hay autores que dicen, tanto tiempo tardaste desde tal disco, en el caso de los músicos, a tal otro disco. ¿Por qué hubo tanto impas en el medio? Bueno, a veces directamente, como uno se siente, no lo quiere expresar, justamente. También, le está pasando algo en su vida que no. Yo me acuerdo, en Sábato comenta algo muy lindo que es en su libro que se llama El escritor y sus fantasmas, o algo así es el título, pero si no me equivoco es eso, es así lo titula. Habla de que el autor de la obra literaria o el autor el artista en sí. Puede llegar a escribir, digamos, su obra y que esa obra a él, por ejemplo, a él particular le dolía. Él cuando escribía una novela tenía una descompostura. Literal. Él decía que cuando él escribía es porque no estaba bien. Porque cuando uno está viviendo la vida, se olvida que tiene que escribir, que tiene que tocar la guitarra, que tiene que componer. Porque la vida le está pasando por un lugar que la está disfrutando tanto que nos olvidamos de sacar la foto. ¿Viste esos momentos que decís, me olvidé del celular, me olvidé de sacar la foto? Entonces la estás pasando bomba. Claro, ¿no? Se me pasó rapidísimo el tiempo. Se me pasó rápido el tiempo, no me di cuenta y no me dio tiempo ni agarrar el celu y sacar foto. Bueno, porque la estás pasando bien. Él apela a esto, ¿no? Diciendo, bueno, el artista está sufriendo, está queriendo expresar algo de adentro que le duele y quiere mostrarlo. Quiere decir, bueno, a ver, ¿a vos te pasa lo mismo como ser humano que a mí? ¿Te duele lo mismo? No, entonces hay un llamado también ahí que tiene que ver con lo colectivo, ¿no? Y un poco a esto de la mortalidad y bueno, todas estas preguntas existenciales de la muerte, de la vida, del sentido de la existencia. O sea, es bien profundo el tema de la expresión. Está buenísimo eso que decís. Porque me hiciste acordar que una vez vi también soy de consumir mucha información sobre debates artísticos. Y salía este debate, ¿no? El arte siempre se crea desde el sufrimiento. ¿Es necesario sufrir o pasarla mal, etcétera? O que estés en un proceso de duelo para que salga arte. ¿Es necesario o existe la herida, por así decirlo, herida, el arte feliz? Por así decirlo, ¿no? No sé cómo sería, pero existe también ese arte feliz, el arte de la creación desde la alegría, desde el vivir.
A mí personalmente me pasa así como estabas contando vos, que cuando uno está viviendo se olvida de hacer algunas cosas. Pero también hay obras que vienen desde ese lugar, sí, ¿no? Claro. Desde la alegría, desde transmitir esa alegría. Claro, por supuesto, ni hablar. Digamos, siempre estamos, sin querer queriendo, estamos siendo creativos. Claro. Siempre hay una frase muy linda que hablábamos con una colega escritora que ella me decía, mira Lorena, la conversación, esta conversación es la mejor improvisación y el mejor hecho artístico que puede haber, porque no se puede repetir. Claro. O sea, yo puedo venir mañana al mismo horario, me pongo la misma ropa, vos preparás el mate igual que lo tenés preparado ahora y nos ubicamos en el mismo lugar. Pero el hecho de la conversación, que es el hecho artístico improvisado por naturaleza, no va a volver a pasarlo, no, porque yo soy distinta y vos sos distinto. Ya mañana somos otras personas. Mañana ya cambiamos porque ya nos levantamos de otra manera y se van a generar otras palabras, otra energía. Y la idea, o por lo menos como lo tomo yo, es mañana soy otro, pero intento ser mejor que hoy. A veces no nos sale, pero... Cuesta, pero bueno. El artista no se puede desentender del contexto actual. Porque uno crea según el contexto que está viviendo. O sea, a nivel individual, recién hablábamos de los procesos individuales, pero también los procesos colectivos. Y que uno forma parte, ¿no? Desde una sociedad, de una ciudad y del hecho histórico que estamos viviendo también, porque estamos construyendo a su vez el hecho histórico. Por supuesto, no estamos aislados, nacemos en sociedad. Entonces nos vamos construyendo como sujeto social. Más allá de lo individual aparece la psicología y la sociología. Hay esas dos disciplinas que tenemos que estar siempre, no nos podemos aislar. ¿Podemos irnos a la punta de la montaña? Sí. ¿Podemos aislarnos de la naturaleza? Sí. Pero en algún punto el ser humano tiende a querer estar con otro, ¿no? Claro. A compartir, a buscar el vínculo social, ¿no? Porque el aislamiento sabemos que tampoco es bueno. Te podés aislar por un tiempo. Como para vos buscarte, ¿no? Un poco lo que sentís y quién sos, pero ya el ser humano por sí quiere relacionarse con otros, por eso estamos en sociedad también. Bueno, ya que venís hablando de esto del rol social, ¿no? Que el ser humano es su naturaleza convivir en sociedad, el artista en sí, para vos, ¿qué rol lo ocupa dentro de esa sociedad, no? Porque decimos esto, no puede estar ajeno a lo que pasa en su contexto. Bueno, pero ¿qué lugar ocupa en ese contexto? Y mira, el artista comprometido tiene que denunciar, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Denunciar lo que está ocurriendo en algún punto, ¿no? Tener un pensamiento crítico es esencial. Hubo muchísimos artistas, y los hay, artistas comprometidos con el contexto social. Ni hablar de lo que sucedió en la época de las censuras y de los exilios de los artistas, cuando estuvieron tan oprimidos realmente en su arte. Lo primero que se ataca es el arte, porque el arte es libre, en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Libre, que expresa lo que siente y lo que la sociedad quiere transmitir, ¿no? A veces es el portavoz de la sociedad. Entonces, qué importante ser comprometidos también, denunciar con lenguaje poético, con lenguaje literario, de manera musical, o a veces directamente, ¿no? Hay artistas que son osados y directamente van al hueso. Entonces también hay que ser valiente para ser artista. Echar luz a la sociedad y no confundir, porque también está lo otro, ¿no? Cuando la expresión del arte viene a confundir o llevarte por caminos que quizás confunde o oscurece más que echar luz. En Argentina tuvimos y tenemos ahora actualmente muchas cosas sobre las cuales tenemos que reflexionar y bueno, el arte es también la resistencia, ¿no? Es resistir a todo ese avallazamiento de ideas, a todo esto que mencionábamos recién de fabricar el arte en serie como entretenimiento simplemente, y apostar al pensamiento crítico, ¿no? Crear para hacer pensar realmente, reflexionar, pero no el arte como una respuesta, sino el arte como generación de preguntas y dudas a las personas, ¿no? Al público. Como resistencia, porque justamente lo que hablábamos hoy de las redes,
están diseñadas para no pensar justamente, o para decirte qué pensar, y proponer un hecho artístico para hacer pensar. No es fácil tampoco, ¿no? Que es un acto de resistencia, de rebeldía. Como decía Atahualpa Yupanqui, no es lo mismo alumbrar que deslumbrar. Claro. Entonces, un poco como trayendo esto, que decía que el artista debe alumbrar el camino. Totalmente. Un grupo de gente que se reúna, café de por medio, a leer. Eso, que parece un detalle, vos decís, ¿qué pasa con eso? ¿Es algo normal? O no sé si tan normal en esta época, pero un grupo de gente, de 4 o 5 personas que diga, bueno, todos los sábados nos vamos a juntar a leer tal obra literaria, por ejemplo, o un ensayo, o una noticia, o lo que te sugiera en el momento. Ese acto de juntarse y de verse la cara y compartir y de reflexionar juntos es un acto de resistencia. Totalmente, sí. Entonces, no perder eso también, ¿no? Porque estamos muy con las redes sociales y perdemos el contacto visual, el contacto de cara a cara y de intercambiar y reflexionar juntos y nos perdemos del diálogo. Entonces, cuando no hay diálogo, sabemos que si no hay comunicación, se torna unilateral. O sea, es lo que la red social nos impone todo el tiempo. Entonces, ahí no hay diálogo. Claro, no. Es contenido unilateral, ¿no? Entonces uno también genera contenidos y bueno, ahí está la esencia de la resistencia del arte, ¿no? Resistirse en estos tiempos. Que un poco la idea de este ciclo, ¿no? De este ciclo de podcast, es eso, es encontrarnos, a charlar, a compartir ideas. Qué justamente lindo. Porque también surge de una necesidad, ¿no? De charlar con conocidos, colegas, artistas y demás, sentíamos que no estaba este espacio donde decir, bueno, vamos a charlar de esto. Y combina perfectamente las dos cosas, porque estamos con la tecnología, ¿no es cierto? Exactamente. Con es aprovechar las herramientas tecnológicas. Acá aparece cómo podemos aprovechar la tecnología, porque no es que estamos diciendo que no tampoco sirve. Estar en contra, claro. No estamos siendo absolutistas con esto o extremistas. Sino que estamos diciendo, bueno, el uso de la herramienta. Que la herramienta no nos use a nosotros. Sino nosotros usar esa herramienta. Un instrumento para qué cosa. ¿No? Entonces, cuando nosotros tomemos el mando, digo nosotros, el ser humano, la sociedad, y que no nos manejen a nosotros, sobre todo lo importante que son las ideas. Totalmente. Estamos hablando de las ideas. ¿Y qué pasa con los jóvenes y los adolescentes que básicamente se educan con este contenido que surge en las redes sociales? No ven otra cosa que la red social, porque ahora ni siquiera es tanto la televisión como antes, ¿no? Ahora es todo por red social. Todo prácticamente, sí. La televisión ya es un objeto histórico, queda como antiguo. Ya queda como antiguo. Sí, totalmente. Y a mí me gusta siempre reflexionar esto de que cuando sale una tecnología nueva o algo, no sé, o la inteligencia artificial ahora, como que se ve siempre como una amenaza. Cuando hay algo nuevo o algo que desconocemos justamente, es una amenaza. Pero a mí no me gusta tomarlo como amenaza, sino como oportunidad para exactamente, ¿no? Entonces, si yo no me hubiese puesto a investigar, a tratar de entender qué es este formato podcast, por ejemplo, cómo usar una computadora, cómo usar las cámaras, cómo grabar, etcétera, no podría estar haciendo esto. O necesitaría de mucha gente más, o sería muy costoso y demás. Te facilita en un montón de cosas también. Exactamente. Así como facilita, o sea, hay obstáculos, quiero decir. Claro. ¿no? Hay obstáculos porque uno mismo se puede poner los límites con la tecnología. Exacto. Cuando no piensa, cuando absorbe todo, pero a su vez vos lo utilizás como una herramienta para facilitar. Eso está bueno también. Claro, ¿no? Ser optimista. O sea, aprender, no ser absolutista, justamente como decíamos hoy, de negar absolutamente todo, porque son cosas que están realidad, y se instalan. O sea, no podemos evitar lo que se instala en la sociedad. Bueno, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Exactamente, no podemos estar evitando que... O sea, siento que no la podés negar, porque ya está instalada, es parte de todo. Entonces, bueno, entender qué es primero, para qué sirve, cómo funciona, para así poder usarla a tu favor.
Totalmente. ¿no? Entonces, como justamente medio del jiu-jitsu, usar la fuerza de lo que no te gusta a tu favor. Como todo avance científico. Cuando nosotros hablamos de medicina, por ejemplo, para llevarlo al ámbito de la medicina, no porque se descubra una medicina nueva, hay que tomar la medicina esa todos los días. Claro. ¿Cuándo se va a tomar? En el momento que la necesitas, cuando tenés ese diagnóstico. Y con la tecnología pasa lo mismo. Exactamente. Vas a hacer el uso de la cosa y dosificándola según lo que la persona la va a utilizar. No lo va a usar en todo momento, a la mañana, a la tarde, a la noche, porque ahí se torna una adicción. Justamente. Entonces, nosotros como seres humanos, como personas, tenemos que aprender a dosificar esa tecnología, como cualquier medicación, como cualquier alimento, como cualquier herramienta. Cualquier herramienta. O sea, si uno está todo el tiempo tomando whisky, se levanta a la mañana y toma whisky porque está liberado la venta de whisky. Antes estaba prohibido, ahora ahora está liberado. Ahora está liberado y tomamos whisky. ¿O qué pasa con las drogas? Lo mismo. Claro. ¿No es cierto? Entonces, todo exceso lleva a la perdición del hombre. Eso ya lo sabemos históricamente. Entonces, bueno, como decís vos, Joaquín, tratar de dosificarlo y de usarlo, de darle un mejor uso. Volviendo a la esencia del por qué estamos haciendo este podcast, es esto, ¿no? La crisis artística, que es algo que me interpela, que me está interpelando todavía. Y la búsqueda de palabras amigas sería si vos también alguna vez has pasado alguna crisis de sentir, de decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Vale la pena seguir haciéndolo? ¿Qué hago? No sé si has pasado también por ese proceso. Sí, claro. Qué bueno que me lo preguntaste. Estas preguntas. Porque me lo estoy preguntando ahora. Justamente estoy pasando por ese proceso de crisis realmente artística, en el buen sentido de la palabra, crisis, porque la crisis siempre genera recomponerse o revisar ciertas cuestiones. Repensarse y decir, bueno, realmente ¿por qué hago lo que hago? ¿No? Volvemos otra vez sin querer queriendo, volvemos otra vez a la primer pregunta tuya, que es la utilidad. ¿Qué estamos buscando? ¿Que nos reconozcan? Ahí está. ¿Qué queremos? ¿Alimentarnos el ego o necesitamos la aprobación del otro? ¿O la expresión viene desde el lado de la esencia humana para crear, para vivir? Crear para vivir, para sentirnos vivos, ¿no? Entonces ahí hay como una cuestión que justamente tiene que ver con una pregunta casi existencial, te diría, ¿no? Totalmente. Y uno se pregunta muchas veces, ¿por qué hago esto? ¿No? Yo lo debería hacer sin importarme la mirada del otro o el reconocimiento del otro. Lo debería hacer porque siento que puedo aportar, siento que puedo hacer bien, porque tampoco voy a hacer algo que dañe, o que haga mal, o expresar ni que me dañe a mí ni que dañe a otros, sino uno lo hace justamente con buenas intenciones, de aportar algo. Totalmente. Pero sin pensar en un resultado, no sé si me expreso bien, pero sin pensar en un objetivo de reconocimiento, sino un objetivo de decir, bueno, lo hago porque yo tengo la necesidad de crear, porque tengo esta idea, la quiero expresar, porque siento que voy a aportar algo. Que voy a echar luz con algo en esto. Aunque sea en mi círculo íntimo de amigos o de personas que conozco, y no necesariamente que sea algo muy masivo. No, siempre lo masivo tiene su doble cara. Exactamente. Yo, por ejemplo, en esa pregunta estoy encontrando ahora un poco de alivio en la palabra compartir. Sentir esto que, bueno, hacerme cargo de lo que sé hacer o lo que puedo hacer o lo que puedo dar, pero con la intención de compartir. Totalmente. ¿No? Y esto que decís vos, porque no le querés hacer el mal al otro ni nada, ¿no? Entonces, compartir algo que incluso sabés que a la otra persona puede disfrutarlo. Entonces también es como una especie de servicio porque, de compartir. ¿Y por qué negar eso también? ¿Por qué negar eso? ¿Y qué pasa con las decepciones que uno tiene con las experiencias? Porque también esta crisis mía en este momento artística deviene de las decepciones que tuve por estas cuestiones de competencias. De egos, de competencia, de uno querer ser más que otro o uno que sea más renombrado que otro o captar la energía del otro, la idea de otro y hacerla mía.
Claro. También ha pasado eso, me ha pasado mucho, me han decepcionado por ese lado, Bien. ¿no? De que uno se reúne con un equipo para formar algo y hay gente que capta la idea y la hace suya, ¿no? Ok, sí. Hay muchos casos históricamente, ¿no? De que hay artistas que hacen y figura otro. Bien. Entonces, esas cuestiones de ego y de competencias me parece que en el arte no debería estar. Las hay porque el ser humano, o sea, están en el arte, están en cualquier profesión, y están en las familias, y están en la vida. Sí. Pero digo, somos más simples. Okay. Como esencia humana, el alma de la persona es más simple. Los que creen en el alma, porque hay gente que no cree que el ser humano tenga un alma. Yo creo que el ser humano está animado por el espíritu, y como está animado por el espíritu, tiene un alma, y esos movimientos del alma son simples, y nosotros nos complejizamos tanto a veces. Sí. A nivel artístico, pero a nivel de la vida misma. Sí, a nivel intelectual. A nivel intelectual, teorías de teorías y cuestiones. Y digo, ¿por qué no somos más simples y aceptamos el misterio? Exacto. Hay un misterio, ¿no? Sí, ahora queremos conocer Marte, bueno, queremos habitarlo a Marte, hacer allá, ¿cómo es? Un complejo turístico en la Luna, y estamos investigando el fondo del mar y no sé hasta dónde queremos llegar. Aceptemos el misterio. Exacto. Aceptemos que somos limitados, que estamos acá en la Tierra. Tenemos 2 brazos, 2 piecitos para estar en la tierra. Somos mamíferos, somos terrestres. ¿A dónde queremos llegar? Claro. ¿Allá arriba o allá abajo? Entonces, también tiene que ver con un desarrollo, por eso yo te mencionaba hoy, espiritual. Bien. Tiene que ver con el alma y tiene que ver con... El arte está muy enlazado a esto, ¿no? Porque el ser humano es una complejidad de cosas. No lo podemos como... Lo separamos para una cuestión metodológica, como para poder ordenar una charla, para hablar de ciertos temas, pero si no es... toda una sola cosa. Podemos cerrar con algún mensaje que quieras dejar. Y esto, entiendo que justamente estás en este proceso. Mi forma de sobrellevarlo es hacer esto también. Compartirlo, charlar, encontrarnos, mirarnos, debatir sobre lo que piensa cada uno. Porque más allá de que coincido con vos, de que por ahí el entorno que se vuelve un poco egoísta y ambicioso, te tira abajo, abajo, sobre todo porque cuando uno no tiene esa ambición o ese egoísmo, que no quiere ir por ese camino, son caminos que elige cada uno, pero uno elige otro camino y nada, y encontrarse con esas cosas que te tiran abajo es decir, bueno, no, también me puedo encontrar con gente que, claro que sí, esté dispuesta a compartir. Y ese compartir, así cerramos un poco con lo que vos, con esta idea. Te agradezco mucho, Joaquín, por el espacio y ya estoy prendida a todos los artistas anteriores que estuvieron pasando, así que estuve reprendida escuchándolos también. Muy interesante todos los aportes y bueno, y esto del compartir tiene que ver con algo que es fundamental, que no lo mencionamos en toda la charla, pero sí lo mencionamos, que es una palabra y es un valor, para mí universal. Y uno, si piensa en eso, encuentra toda la respuesta. Es una sola palabra, no es magia y no es un conjuro, es una verdad, es la verdad. Viste que ahora se habla de la posverdad, de que la verdad la mentira repetida es una verdad, termina siendo una verdad. Todas esas cosas no. Yo las desecho totalmente, para mí no es así, no hay muchas verdades, hay una sola verdad que es la que unifica todo y la que tiene unidad para todos los seres humanos y que nos unifica, que es una sola palabra, que es el amor en general. Entonces, cuando uno siente amor humano, siente compasión por el otro, siente que lo quiere comprender, siente que lo quiere apoyar, eso uno lo traspasa a su arte y no hay manera de que no fluya. Cuando el arte está plagado de todo lo demás, egoísmo, individualismo, ambición, todo el contravalor del amor, nos perdemos.